Seguimos en La Tucumana, seguimos en La Tucumana de mañana, 10:41 y ya está con nosotros nuestro asesor financiero, el número 1, Julián Bernat. ¿Cómo le va, Julián? ¿Cómo estamos, Juli? Buen día, gente, buen día. ¿Cómo Sí, están? los aplausos, claro. Muchas felicidades para todos ustedes, Claro, por todos Dios. felices de cumpleaños. Claro. El compañero León, el compañero Matías. Pusieron todo. requisito excluyente para entrar, A la cumplir red en agosto. en agosto. Sí, y sabés que yo cumplo hoy y nadie lo supo. Nadie. No, No mentira. mientas, es mentira. Sí, cuando vos has cumplido años, hemos estado, que había venido toda la gente a saludarte, todo. Yo Sí. justo ese día estaba. Ah, es verdad. La minita. Traje una pasta frola, todo. Las minitas que vinieron ese día, se me acuerdo. Sí. Montones. Las nenas. Las nenas. ¿Por qué me hacen entrar? Me hacen cancelar acá. No, pará, y si vos solo te metés en este... Tenés en este- razón. Solo. Pero yo voy Solo. a empezar a echar A la culpa a derrapar. ustedes. Sí, es verdad. O sea, cambiame de tema porque el compañero por ahí derrapa. Bueno, Juli. ¿Cómo andan? Bien, todo bien, Juli. Estábamos hablando con Julián en el marco de toda esta situación que estamos viviendo en el país. Nos abocamos especialmente a las pymes y a las pymes familiares. Hay muchas pymes familiares en su mayoría, ¿no? ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo es? Yo creo que sí, que son muchas, pero no lo sé. Además, yo de entrada lo que pienso que es conflictivo. ¿Cómo Sí. será eso? O sea, por Es ejemplo, es tener conflictivo como tener- socio a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos. O sea, ¿Hay es pymes de conflictivo amigos? tener esposo o esposa, imagínate si además sos socio. Socio Al cuadrado. Al cuadrado. Al O sea, cuadrado. son dos cosas que por separadas son complicadas, imagínate Juntas, se potencian. Claro, sí. Para ponerlo en contexto, en realidad lo que decíamos que de todas las empresas que existen, 9 de cada 10 negocios son pymes, lo cual es sumamente 9 relevante. de cada 10 negocios son pymes. Son pymes de hasta Sí. 15 empleados, 15, 20 empleados en promedio. Ahora, cuando vas a las pymes, prácticamente casi su totalidad, la estructura societaria generalmente es con familiares o con amigos. ¿Hay pymes entre amigos? Que también Sí. es otro tema ese, ¿eh? Otro problema. Entonces, esa gestión de la pyme Gestión. es sumamente importante. Vamos a poner algunas. Obviamente en esto, lo digo, no toco tanto de oído porque tengo una sociedad con mi esposa. ¿Hace cuánto, che? Y ya hace como 6 años. Mucho, ¿eh? Sociedad de negocios, ya de por sí cuando te casás es una Ya sociedad. es una sociedad. Claro. Ya es Sí. una sociedad. Pero en la materia de negocios hace 6 años. Lo cual, y también hice con amigos míos, lo cual Sí. necesariamente tuve que aprender a gestionar, ¿no? Y parte de mis clientes, lo que hacemos es la gestión, porque en realidad casi todas son estructuras familiares o de amigos. Particularmente a mí me sirvió, por lo menos vamos a decir algunos puntos que son claves. Sí. Una tiene que ver con la profesionalización del negocio, que tiene que ver precisamente con la organización, con los roles y las limitaciones. Es decir, en qué punto decidís vos y en qué puntos decido yo, para que no se cruce el problema. Esa profesionalización es sumamente importante. Generalmente es preferible hacerlo con un asesor, una intermediación para definir precisamente esa profesionalización efectiva, donde lógicamente está delegar y todas esas cuestiones. Un segundo punto que me parece clave tiene que ver con el manejo del dinero. Ya de por sí en la sociedad, con familiares, incluso con amigos, el manejo del dinero relativamente es conflictivo. Imagínate si es el mismo dinero, ¿no? Y ahí me parece sumamente importante que no pasa que vos tenés que separar lo que es el flujo de capital del negocio y el flujo de capital personal. Esa gestión tiene que ser totalmente separada una que otra. Generalmente pasa en las pymes que la caja del negocio es como que es tu caja. Y son dos cosas completamente distintas. Ajá. Otra cosa que es muy importante, incluso hoy trabajo con algunos de mis clientes, es cómo definís tu salario. Porque cuando vos sos empleado... Vos, ¿Qué gano yo? Claro, ¿qué gano yo? Yo siempre recomiendo, primero, siempre ponerse un sueldo que esté acorde con el valor de mercado. El valor del mercado, no en función de tus necesidades. Me pasa clientes, aunque no creas, que lo ponen en función de sus necesidades, cuánto necesitan para vivir. Y en realidad es, ¿cuánto pagarías por esa persona, por ese puesto, perdón, a una persona X. ajena? Exacto. Que está dentro de ese proceso de profesionalización.
Entonces eso es sumamente importante. A lo sumo, si después el negocio ganaría más plata por encima de lo que te paga de sueldo, ya será como dividendos o, no sé, porcentaje de cierta utilidad que generes por el puesto que ocupás. Entonces, a ver, el panorama es este, o sea, vos, por más que somos socios con Gabriel, ponemos una pyme entre los dos, bueno, y cada uno va a tener su sueldo. Y las ganancias esa parte. Claro, y ese sueldo tiene que ser acorde al puesto que estás ocupando. O sea, si yo me pongo en la caja, bueno, pagame como un cajero. Exacto. Si es un bar y me pongo a servir la comida, me pago como un mozo. Claro. Muchos clientes lo que hacemos es fijar ese sueldo, ¿no? En función al mercado y medir los resultados y si tenés una buena gestión, un porcentaje de esa utilidad. Claro, el tema es ese, porque está bien, para abaratar costos o para aumentar nuestros ingresos nos ponemos a hacer, en vez de contratar empleados, nos ponemos a trabajar nosotros en funciones específicas del local, ¿verdad? De la empresa. Pero se supone que esa empresa da ganancias por encima de los costos de los empleados. Exacto. Sí, o sea, Exacto. además de mi sueldo, además del sueldo de Ana, en este caso si fuéramos socios, hay una ganancia que ese local genera, ¿no? Porque no me puse el negocio solo para pagarme mi sueldo, me lo puse además para ganar dinero por encima de eso. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo no entro en conflicto con mi socio para que además es un familiar? Porque cada uno encima, imagínate que tiene estructuras de costos distintas. Es decir, capaz que, porque las etapas son diferentes de la vida. Entonces, uno quiere ganar muchísimo y el otro capaz que no está, no sé, no gasta tanto. Entonces, es muy importante definir el sueldo en función al mercado. Y después los dividendos en función, lógicamente, de la ganancia y lo que decida. ¿Es complejo esto entre las pymes familiares, entre los amigos? Pero necesitas lo que vos decís. ¿Qué pasa? Vos no lo profesionalizás porque es más plata. Pero si no lo haces, ¿cuál es la pérdida? Y lo vamos a poner... si no haces estas cosas, entre otras, en definitiva, ¿qué pasa? Las relaciones, ya sea con los familiares, incluso con amigos, se estresan un montón. Me ha pasado tener clientes que incluso se separaron, porque es un gran conflicto. Claro, o sea, marido y mujer, empezamos tuki tuki y después O con llega amigos. el divorcio. Sí, porque además si no dejas claro, podés generar inconvenientes del tipo, bueno, a ver, yo me pongo a laburar para abaratar costos, pero después dividimos en partes iguales, si yo laburo y vos no, o yo vengo todo el mes y vos venido a veces. Exacto. Empieza a pasar eso también. Claro, no solamente es el dinero, sino que después, ¿cuánto trabajas vos? ¿Cuánto trabajo yo? Claro, por eso el salario, por eso es importante el salario. Es decir, si vos lo trabajás, lo cobrás como un empleado más. Exacto. Porque lo trabajás. Y después, si sos muy productivo y generás rentabilidad en una unidad de negocio que vos manejás, te llevas una participación de la rentabilidad. Pero son variables. O sea, no es fijo. El fijo tiene que ser en función al mercado. ¿Qué es lo que te ahorras? Primero, la relación. Nadie se quiere pelear con el familiar, con el amigo, ¿no? Y lo vi muchísimo, que las relaciones se quiebran a raíz de eso. Y un segundo punto que es más relevante, que alguna vez lo hemos charlado, que es cuánto vale tu empresa. Generalmente me pasa, incluso ayer estaba con una persona que era dueño de negocio. ¿Qué pasa cuando te cansas de algo? ¿Lo terminas vendiendo o no? Sí, es probable, sí. A pérdida, generalmente. Ese es el problema. Y pasa eso que, por ejemplo, entre amigos, ponen un negocio, bueno, avanzamos, después ya me cansé. Sí, total. Se desgasta la amistad. Se desgasta. Gestionarlo adecuadamente a la relación con los negocios, que ni más ni menos es lo mismo que cualquier tipo de relación. ¿Qué pasa si vos tenés una relación y en definitiva le pones un exceso de tiempo? ¿Cómo termina eso? Claro, ya pasa. A ver, supongamos, vamos a ponerlo así como cualquier negocio. Tengo una sociedad, yo hago el laburo del cajero, cobro como tal. Ana, que es mi socia, se pone a ser cocinera, cobra como tal en un bar. No, Ponele. Y bueno, pero resulta que después la caja, además de que cobramos, queda llena de plata. Nos va muy bien, vendemos mucho. ¿Qué pasa con esa plata? ¿Cómo
se distribuye, qué corresponde a cada uno, nos conviene dejarla para reinvertir, qué se Bueno, hace ahí es donde sí el asesor tiene que ver. Por ejemplo, yo en mi negocio soy de los que yo mantengo un ratio de reinversión del 50%. ¿Qué quiere decir? Nos pagamos el sueldo. Si existen utilidades, el 50% se distribuye, el 50% queda en la empresa. Eso es en función de cada negocio, si es que necesita para capital de trabajo, para inversión, etcétera. Entonces, eso sí se define, y eso sí se define entre los socios, ¿no? ¿Cuánto va a ser que van a retirar de la ganancia? Pero eso es variable, porque si es cero, no hay nada que pensar. Claro. Entonces, una te ahorra, obviamente, esa relación que es muy importante. Y otro, el valor de la empresa, porque me ha pasado que muchas veces cuando se cansan de la relación con los negocios, quieren dejarlo y están apurados por salir y venderlo. Y eso significa pérdida. Si vos profesionalizás el negocio, extendés la vida útil del negocio y también la vida útil de la relación que tenés con la persona. Es que ese es el tema. Entonces la ganancia es fenomenal profesionalizarlo al negocio, más allá que hoy tengas que pagar un poco más por esa profesionalización. Profesionalizar es contratar empleados. Empleados, Asesor. ahí tiene que ver, y es el rol que yo generalmente cumplo, de esa intermediación Para evitar roces. para evitar los conflictos. Es que es así. Si no gestionas bien las relaciones, es muy difícil que termine siendo rentable hasta el final. No, además, en cualquier negocio, pero vengo insistiendo con el negocio gastronómico, un bar o algo así. ¿Querés Si yo poner un te- bar? Se me hace. Si yo estoy Y atendiendo... la los manda clientes- Anita de cocinera. No, Pero también si te pasa querés que fundir si si me mandas estoy- a mí de ¿Por cocinera. qué? Pero ponele, hablando de eso, si yo estoy atendiendo las mesas, probablemente no estoy pudiendo pensar en cómo conseguir mejores precios, Total. o en pensar un mejor plato, o en estrategias, que es lo que debería tratar de hacer como dueño. El dueño, que decíamos que la principal función del dueño es que aumente el valor de la empresa. Para eso tenés que pensar de manera estratégica cómo haces que la empresa facture más, gane más, a los efectos de que cuando vos la quieras vender, sea mucho más. Mira, ayer hablaba justo con una persona que después de más de 30 años en el negocio lo quiere vender. Pero en definitiva no quiere el proceso de la venta porque está cansada y se quiere ir. Y está Sí. liquidando el stock. Ahora, fíjate la rentabilidad que pierde si no la puede vender a partir de que está cansada de tantos años. Si lo hubiese profesionalizado, no llega a esta situación. Eso también significa, en una de las cosas que trabajamos con los clientes, hacer el ordenamiento financiero, jurídico. Ejemplo, esta persona, si lo quisiera vender, no tiene una sociedad armada, que es más sencillo el traspaso de una venta de un fondo de comercio si tiene una sociedad que esté en carácter unipersonal. Entonces hay un montón de trabajo para esa gestión, para que se extienda la vida útil de la empresa. Porque el ratio de lo que es una pyme que pasa de una generación a otra es muy bajo. Es decir, se mueren antes. ¿Qué es el ratio? O sea, el porcentaje que en definitiva las pymes subsisten Sí. es muy bajo. O sea, generalmente antes de que mis hijos agarren Exacto. la pyme, Ya ya me voy a ver muerto, se va a haber muerto la pyme. Exacto. No es muy común de generación en generación. No de dura generación. muchos años. No es muy común. No es muy común y es cierto. Yo, bueno, por mi edad, generalmente estoy en la transición. Sí. Las pymes con las que trabajo están los dueños que los fundaron y están los hijos. Y lógicamente también hay que intermediar ahí porque imagínate que son completamente en muchos aspectos opuestos de lo que uno considera cómo se gestiona un negocio y lo que considera el otro. Claro. ¿Cómo le explica al dueño de la pyme que en realidad hay otra gente que lo puede hacer mejor que él? Incluso. Es medio difícil. No, por supuesto. Para la generación un poco más de este lado, sí, estamos un poco pro a esa profesionalización de los negocios. Pero bueno, eso es toda una gestión. Esa gestión adecuada te permite, en definitiva, extender la vida útil y no pelearte con nadie, básicamente. Y en estos momentos de crisis, de todo lo que estamos viviendo, ¿hay estas reuniones de amigos, de marido y mujer que diga, a ver, queremos impulsar un negocio o está paralizada la cosa? Hay un tema y yo diría que es una grande de las causas. Vamos a hacer de cuenta que vos sos, no sé cuál es la relación, ponele que vos sos Hermana. muy amigo de Gaby. Hermana de Gabriel.
te pensarías poner una sociedad, porque capaz que, en definitiva, lo que te dice la gente después, perdí un amigo por haber hecho la sociedad. Exacto. Eso es real, porque no se gestiona adecuadamente, no hay que pelearse con nadie. Ojo, en este proceso yo lo he aprendido porque he hecho sociedades con amigos, he hecho sociedades con mi esposa, y aprendí en parte a gestionar para no pelearme con nadie. Independientemente del negocio, quiero seguir teniendo la misma esposa, los mismos amigos, etcétera, Sí. etcétera. ¿Se entiende? O sea, es fundamental. Y que ellos quieran seguir teniendo el mismo Es esposo y fundamental. los mismos amigos. Y yo empecé a respetar en esa organización los roles, los límites, en las cosas que yo tengo que hacer y las cosas que no tengo que hacer, no decido. Como también, obviamente, desde el lado que yo decido, pretendo que nadie decida por mí. En definitiva, esa gestión es sumamente importante. Si gestionamos las pymes de manera adecuada en esas relaciones, seguramente tendremos pymes mucho más prósperas y con una vida útil mayor. Es sumamente relevante. Y de hecho, si vos te juntás, el problema no es juntarte ni con familiares ni con amigos a armar una sociedad. El tema es que se tenga claro que una profesionalización adecuada hace que no te tengas que pelear con nadie y que en definitiva llegues a buen puerto. Pero Es más, necesitamos un asesor para eso, Juli. es más, podríamos... Sí, total. Bueno, yo hago parte... sí, Yo hago trabajo eso. sucio de Yo decir, chicos, no se peleen. Yo tengo casos, algunos casos de... ¿Has evitado divorcios? Sí, total. Total. ¿Y los has provocado también? No. No sé qué quiere decir con eso, pero... ¿No? En las sociedades. En la Ah, sociedad. eso sí. Pero empresas o pymes que llegué desde que son clientes míos desde hace muchos años y que estaban a punto de quebrar, hemos sacado adelante. Porque en definitiva también, si te llevas bien, esa relación que para uno podría ser un poquito complicado hacerlo con los amigos y la esposa, etcétera, también es cierto que si se unen por la misma causa, pueden llegar muy lejos. Es totalmente cierto. La fuerza que puede generar gestionando bien el negocio es mucho mayor. Que esto se habla, pero no es lo mismo un socio, amigo, esposa, que generalmente un empleado. Es totalmente cierto la fuerza que pone si es que vamos en igual sentido. Entonces, eso es sumamente importante la gestión. De hecho, hay casos, y nada, si quieren podemos traer alguno de clientes que tienen pyme para que vean cómo resolvieron parte de estos conflictos que le estamos diciendo. Es más, extendemos, digamos, la convocatoria para que precisamente esto es sumamente importante. Desde la experiencia es sumamente importante aquellos que están en el proceso. Tengo sociedades que son hermanos, esposos, amigos. Algunos podemos traer para que nos cuente su experiencia y cómo le va pasando. Bueno, la verdad que Bueno, Juli, salvar familias por... también es misión de Amistades, Julián Bernat. Y amistades. amistades también es de Julián Bernat. Juli, gracias. Siempre No, es un gusto ustedes. tenerte. ¿eh? ¡Qué misión! Muchas gracias. ¡Qué misión! ¡Qué misión! Bueno, ya saben, en tus redes, En las todos los datos para poder comunicarse con vos. Un Gracias. gusto tenerte, Juli, Gracias, como chicos. siempre. Bueno, nosotros seguimos en La Tucumana, 11 en punto, pausa cortita, ya venimos. You're on the top floor of the building, flying up your love. Are you feeling me? Baby, 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 baby.